Bien, hace muy poquito estábamos en contacto con Lucho Ugalde y nos mostraba el caso de una familia venezolana que quería volver a su país y no podía traspasar nuestra frontera porque Perú no autoriza. Se pone sobre la mesa la posibilidad de un corredor humanitario, un acuerdo entre los países para que haya un paso de regreso para las personas que han migrado. Bueno, vamos con Agustín Bianchetti porque tiene un interesante entrevistado, ex director de Migraciones. Agustín, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gonzalo, y a todos los que nos están viendo. Estoy con Rodrigo Sandoval, exdirector de Extranjería y académico de la Universidad Central, para poder hablar de este tema. Rodrigo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Gonzalo, ¿cómo están? Oye, Buenas. Te quería preguntar, Rodrigo, primero sobre cómo ves esta situación en general y el tema de la migración, ¿no? Lo mismo que comentaba ahí Gonzalo, ¿es difícil o se hace más difícil también la posibilidad de un corredor humanitario todavía? Bueno, yo creo que es importante moderar un poco las expectativas, como también lo hicimos hace algún tiempo, precisamente por estos eventos que hubo en el sur, en la frontera con Perú. Es importante no sobreestimar los movimientos migratorios de corto plazo que se pueden dar en este tipo de situaciones. Es cierto que la gente migraba desde Venezuela por razones de seguridad inmediata, por razones económicas, pero hoy en día, cuando ya se ha hecho estructural esa diáspora, cuando ya las personas se han asentado, cuando han instalado ya su modo de vida en nuestro país, lo cierto es que la decisión de retornar es una decisión de mucho más largo aliento y por lo tanto ya no es solamente la capacidad económica, ya no es solamente la seguridad jurídica y personal, sino que también hay otros factores como son la calidad de los servicios que se encuentran y otras condiciones, pero sobre todo la expectativa de un horizonte, de un futuro mejor que les pueda ofrecer Venezuela. Yo veo muy difícil que haya flujos importantes de retorno a Venezuela hasta que las condiciones allá no prometan ese futuro distinto y mejor que donde se encuentran hoy día, que es en Chile, y que fue lo que les llevó a salir de Venezuela en su momento. Entonces yo creo que lo primero que hay que entender hoy día es que hay que tener una tranquilidad respecto de cómo interpretar esos procesos, entender que son procesos de largo aliento y que si hay un movimiento de corto plazo que uno pudiera esperar, si las cosas se van dando del modo que se han visto hasta hoy día, es quizás un aumento del flujo migratorio ahora respecto de personas que quieran salir de Venezuela porque son de aquellas que van a estar en condiciones de huir en esta nueva condición política que se da allá. Entonces hay que mirar con moderación y con tranquilidad cómo se van dando los escenarios y cómo eso va influyendo en los flujos migratorios. Es decir, quizás no podemos ver personas venezolanas saliendo hacia su país, sino que desde Venezuela viniendo hacia los países de América Latina, ¿no? A ver, de nuevo, para ser prudente, primero va a haber, siempre existe, alguien que emocionado por la coyuntura intenta inmediatamente volver a su país y todo, pero lo más probable es que las primeras personas que intenten retornar allá sea un grupo de personas que podríamos llamar una migración como de exploración, segundo una migración que va a funciones específicas, algún profesional que sea llamado, una migración de oportunidad, y tercero esta migración más afectiva, ¿ya? Pero eso son cantidades acotadas que, como digo, en el primer plazo son las que vamos a poder ver de gente que desde Chile se quiera ir en el corto plazo a Venezuela. Lo más probable es que en mayor cantidad que eso nosotros encontremos gente que, no inmediatamente porque no estamos al lado de Venezuela, pero que hay mucha gente que seguramente con miedo, como están cambiando las circunstancias políticas, pueda querer salir hoy día de Venezuela, y eso significa que en el corto plazo, en gente que no tiene tiempo para tomar decisiones muy concienzudas, sí pueda moverse en el corto plazo. Y por lo tanto yo creo que, por ejemplo, en la frontera con Colombia, por esas razones que están fortaleciendo la frontera, están esperando que se produzca este flujo. Gonzalo, te escuchamos desde acá. Sí, yo quiero saber qué visión tiene respecto a lo que, por ejemplo, haga Colombia. A ver, Colombia debería ser la puerta del regreso, ¿no? Por razones obvias, porque es el país limítrofe que comparte línea fronteriza más grande, ¿no? con Venezuela. Por lo tanto, lo que haga Gustavo Petro es clave. O sea, si se consigue un corredor, hoy lo podemos hacer doble pista para allá, ¿ah? Sin tag. Pero resulta que si el señor Petro pone el candado ahí, y convengamos que los dichos de Petro hacia nuestra nueva administración no han sido de lo más gentiles que uno pudiera entender. ¿Qué hará Colombia? ¿Cree usted que va a abrir en la puerta o le pondrá candado como Perú lo ha hecho hasta ahora?
Es que si hablamos de un corredor humanitario, en primer lugar, un corredor humanitario funciona en la medida que haya voluntad de las personas que se van a desplazar. Es decir, que lo que necesitamos para que un corredor humanitario funcione es que la gente que se va a movilizar quiera ir de vuelta a Venezuela. En segundo, si estamos hablando de un corredor terrestre, estamos hablando no solamente de Colombia, sino que también de Perú. Y Perú, para poder dar lugar a este corredor humanitario, estamos hablando de 2.200 kilómetros, que es la frontera desde norte, que es el territorio desde sur a norte, que las personas tendrían que recorrer, y luego los 600 y tantos kilómetros que en la parte más estrecha tiene el territorio colombiano. Por lo tanto, tenemos dos presidentes que están en una situación compleja respecto de ayudarnos con este tema. En el caso de Perú estamos hablando de un presidente que está en calidad de interino, y en el caso de Petro estamos en un presidente que, además de las complejidades ideológicas que tú señalas, también es un presidente que está a la vuelta de terminar su periodo y que está en plenas elecciones. Por lo tanto, ninguno de los dos tiene mayores incentivos para generar una facilitación a nuestro país para que personas que se encuentran en situación migratoria irregular y que necesitan permisos transitorios para poder circular por ese territorio para volver a Venezuela puedan hacerlo. Así que tienes toda la razón. La verdad es que no se ve muy optimista la posibilidad de una facilitación tanto en el caso de Colombia como también en el de Perú. Claro. Pablo Cuellar, Rodrigo, ¿hay internacional, no sé si tienes alguna consulta, Pablo, tú también? Sí. Sí, bueno, ¿cómo se podría también llevar a cabo algún tipo de cooperación entre todas estas naciones para ir generando finalmente algún tipo de alianza, ¿no?, que fuese un poquito más permanente? Sabemos que entre Chile y Perú se generó un diálogo bilateral, sabemos que ha habido propuestas de generar algún tipo de coordinación, pero ¿cómo también buscar acercar a todos los países parte de Sudamérica para buscar una alternativa que sea un poquito más permanente? ¿Es factible realizar eso? Lo primero es entender que todos los países de la región se han visto afectados por la diáspora venezolana en distintos niveles, en distintas posibilidades, y por lo tanto es un problema en común. Exacto. Segundo, que a todos los países les interesa mantener la integridad de su soberanía y por lo tanto tener el control respecto a lo que pasa en su territorio. Hasta ahí llegan las coincidencias. El problema es que después, como bien decía Guillermo hace un rato, la política exterior es una política oportunista e interesada, y por lo tanto estamos hablando de que ahí entran a jugar los intereses legítimos de cada país, y aquí el problema que vamos a encontrar es que los intereses son incompatibles. Como yo decía adelante, en el caso de Perú, a Perú no le conviene la solución que sí le conviene a Chile, porque Chile lo que le conviene es que las personas que desea que ya no estén acá se vayan hacia Venezuela, ojalá pasando por Perú, pero Perú no quiere tener a esa gente quedándose en el camino y por lo tanto se tornan incompatibles. Yo creo que el primer hecho es entender que la situación migratoria de Venezuela originada, como lleva tanto tiempo formándose, no va a tener una decisión de corto plazo y va a tener costos para los países. Yo creo que eso es lo primero que hay que entender, que todos los países de la región van a tener que asumir el quedarse con estas personas por más tiempo del que desean, el tener que regularizar a la gran mayoría de ellas, el poder favorecer la información que hay sobre ellas, porque el gran problema que tenemos nosotros es que la gran mayoría o buena parte de estas personas se encuentran en situación migratoria irregular y por lo tanto no sabemos bien quiénes son, dónde están, cómo gestionar esas movilidades. Si los estados no asumen ese mínimo para poder conversar, cualquier conversación que se tenga respecto de eventuales posibilidades, la verdad es que va a ser más bien para la televisión que para resultados concretos, porque como vemos en el caso de Perú, lo cierto es que aun cuando nosotros hablamos de reuniones aquí en Chile que se han tenido, todas las declaraciones de las autoridades peruanas dan a entender que ellos, si es que aceptan un corredor humanitario, va a ser para casos muy excepcionales, para situaciones muy puntuales, pero que en ningún caso esto significa un corredor humanitario de la forma que lo estamos entendiendo acá. Sí, Guillermo, ¿tienes algún recuerdo de un corredor humanitario que se haya establecido por una situación como este éxodo, ¿verdad?, de personas masivo en materia migratoria en algún lugar del mundo, que haya habido un acuerdo entre países y que haya funcionado? A ver, un corredor humanitario que funcionó por una situación de conflicto básicamente fue a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, para la que saliera gente de Ucrania hacia Polonia, que provocó varios problemas en términos logísticos, en términos que significa el traslado a las personas, saber quiénes son, digamos, el tema de la identidad para poder sumarse a los acuerdos Schengen en Europa eventualmente, y luego qué hacen en el país que llegan cuando no tienen ningún tipo de redes para poder mantenerse allí. Claro. Ya, eso es lo más actual. Antes que eso está todo la crisis de la guerra civil en Siria y de los refugiados que llegan a Europa,
que obligó incluso a varios países a pagarle a Turquía para que recibiera ahí, tuviese un campamento con la ayuda de Naciones Unidas, etcétera, y muchos requisitos que los países colocaron para dichos inmigrantes. En América Latina, en África se han instalado otros corredores humanitarios, pero que han tenido fecha de inicio y fecha de término. En general, o sea, no hay corredores humanitarios permanentes, eternos ni cosas parecidas. Y además con un compromiso de los países muy concreto en términos que, como bien decía Rodrigo, es decir, si acá hacemos en el supuesto que hagamos un corredor humanitario, hay que tener previsto de que haya un acompañamiento o un aseguramiento de los que salen de Chile hacia Perú, realmente cruzan todo Perú y pasan a Colombia, si es que lo hacen por arriba, o a Ecuador y luego a Colombia. Entonces, no es para nada fácil la solución del corredor, por lo que decías también, y también lo decía Rodrigo. O sea, de partida, el que reciba o abra la puerta nuevamente quiere saber quién es esa persona. Así es. Y cuando tenemos dificultades en obtener documentaciones, porque además entre Venezuela y Chile ya no hay ningún tipo de conexión diplomática, entonces va a ser bien compleja la materialización de este corredor, Rodrigo, si es que así se esperara como solución pronta. Es que hay dos consideraciones que yo creo importantes para complementar lo que dice Guillermo. Primero, que en los casos que él ha señalado, en todo se trata de lugares en conflicto en donde nosotros ayudamos a gente que es de ahí a salir de ese lugar a un lugar seguro. Así es. Aquí estamos hablando de llevar a gente que no necesariamente está de acuerdo con volver, por lo menos así se ha hablado aquí en Chile, y por lo tanto eso ya complejiza. Y segundo, respecto al formato del corredor, existen dos figuras. Una, el corredor humanitario, como a mí me da la impresión que lo estamos imaginando todos, que estamos pensando en una especie como de bus o de un tren que va a recorrer todos los lugares y que va a llegar al destino. Pero lo más viable, y en esto complemento lo que dice Guillermo, se trate más bien de un corredor administrativo, pero un corredor humanitario administrativo, es decir, un periodo temporal en donde yo a determinadas personas les autorizo que ingresen a Perú, por ejemplo, y que dentro de un determinado plazo salgan de Perú en camino hacia Colombia y luego lo mismo en camino hacia Venezuela. Es lo más viable desde el punto de vista, sobre todo económico, pero también es lo más complejo desde el punto de vista del riesgo que tienen esos países de tránsito, de que las personas en lugar de llegar a Venezuela finalmente se vayan quedando en el camino. Por lo tanto, yo creo que estamos muy de acuerdo en que se trata de una alternativa muy compleja y que no va a funcionar si no hay muchos recursos involucrados, si no hay un acompañamiento interno técnico importante, pero tercero, si no hay un compromiso real respecto de los estados de hacerse cargo de los costos que esto significa, porque Guillermo plantea un tema que es fundamental. Las personas tienen que llegar a algo. Una persona se mueve cuando tiene un horizonte mejor de donde se encuentra, y por lo tanto, si nosotros no le tenemos una opción como las que definía Guillermo, esas personas no van a tener el incentivo para llegar, y sin voluntad el corredor humanitario, sin voluntad de la persona que se mueve, el corredor humanitario no funciona. Lo que decía Rodrigo, y con lo comentábamos fuera de cámara también, que había un problema en el tema del empadronamiento, ¿no? No sabemos cuántas personas son, y eso también hay un problema que tenemos en nuestro país en torno a eso, ¿no? Claro, yo he sido muy crítico de este gobierno en un montón de medidas, pero si hay algo que este gobierno hizo muy bien es la iniciativa de poder hacer un empadronamiento a toda la población que se encontraba en situación migratoria irregular y que había ingresado en forma clandestina. El problema es que ese empadronamiento llega hasta mayo del 2023 y con posterioridad ha seguido entrando gente en forma irregular, y de esa gente no tenemos mayor información que la que ellos dan cuando se han autodenunciado en el porcentaje que se autodenuncia. Entonces aquí hay un problema grave respecto de que nosotros no sabemos tampoco cuál es el universo con el cual contamos, y en eso yo tenía una campaña, casi una profecía en el desierto, digamos, tratando de convencer a muchos actores de que estamos en un momento político muy, muy útil para que las autoridades que llegan y las autoridades que se van lleguen a un acuerdo en términos de regularizar a la gran mayoría de las personas que están hoy día en forma irregular. Las personas que se van porque tienen una serie de compromisos, si uno quiere decir morales, con respecto a lo que dijeron que iban a hacer en migración y no lo han hecho, y las personas que llegan al gobierno porque de verdad necesitan que la olla esté descomprimida, y la única forma de descomprimirla es generar un registro administrativo de las personas que hoy día se encuentran en Chile, que ingresaron en forma clandestina y que están interviniendo en distintos planos de nuestra vida, sobre todo en la económica, en la territorial, y que eso está generando un problema de vacío del Estado que yo creo que es el gran cáncer que tiene una gestión migratoria deficitaria. Nos escuchamos allá en el estudio, Gonzalo. Conversación, Agustín, pero ha llegado Juan Manuel Astorga, quien por supuesto toma esta posta, Juanma, y bueno, es un tema súper importante, ¿eh? Esto de ir visualizando este camino.
que requiere la coordinación internacional para aquellos que quieran volver a su patria, pero que probablemente van a tener que esperar un buen rato. Ya sabemos que las transiciones, y aquí fue Chile, no son inmediatas y toman tiempo. Esto toma mucho tiempo, de hecho, estamos recién tratando de comprender en qué situación se encuentra actualmente Venezuela y eso en sí mismo nos tiene muy confundidos. Gonzalo. Lo dejo. Guillermo, muchas gracias. Gracias, Agustín.